Nosotros los católicos, y no solamente los católicos, y no solamente porque somos católicos, creemos en el derecho a la vida sin ningún tipo de límite ni tipo de variable o de excusa. Nosotros creemos firmemente en el derecho a la vida y creemos firmemente en el derecho a que en estas circunstancias nosotros defendamos siempre a aquel que no ha nacido. Pero también sabemos que existen circunstancias que son totalmente ajenas a nosotros, que son las pérdidas de los bebés, es decir, los niños que mueren en el vientre materno, a veces muy tempranamente, a veces son pérdidas muy tempranas. Dado que nosotros creemos que son personas con todo el derecho y amadas por Dios, es lógico que alguna persona pregunte qué es lo que correspondería hacer en el caso de un bebé no nacido que fallece en el vientre materno. Y si es que en las circunstancias correspondería realizar un funeral propiamente como corresponde. La respuesta es el auspiciar o desear una sepultura digna para un bebito pequeño en el vientre materno es lo correcto. Sin embargo, tenemos que entender que en la gran mayoría, si es que no en la totalidad, puede ser algún país que no conozca, pero en la gran mayoría de los países en los que estamos, no existen las estructuras para poder manejar esta situación. Es decir, en los hospitales, si se produce una pérdida, no existe la estructura propia para recuperar al niño perdido y darle propiamente una cristiana sepultura. Sé de muchas enfermeras que realizan oraciones, pero por razones lamentablemente de higiene, todo organismo vivo que ya no forma parte de un cuerpo o que ya no está integrado a un cuerpo, que ya no está dentro del cuerpo materno, por razones de higiene tienen que ser eliminados y siguen un protocolo. Y sé de muchas enfermeras que cuando se trata de una pérdida de un bebé, realizan una oración. Y por eso es que siempre he insistido, las enfermeras son una de las últimas líneas de batalla de la defensa de la vida. Y la catequesis de las enfermeras es tal vez de las tareas más importantes que existen dentro de una catequesis. No es raro que hayan existido tantas congregaciones de religiosas que se dedican a la enfermería o se dedican al apostolado, a la atención espiritual de las enfermeras, porque están tan cerca del dolor, tan cerca de situaciones ambiguas desde el punto de vista moral, que una gran responsabilidad cae sobre ellas. No existen casas funerarias preparadas, por ejemplo, para hacer una cristiana sepultura, incluir un funeral, digamos así, para un bebé no nacido. Y en consecuencia, existen oraciones propias para pedir por el alma de ese pequeño bebé. Queda en las manos de Dios, en su misericordia infinita, queda obviamente en el ámbito de lo que no conocemos de los planes de Dios, por qué trajo a esa criatura y la llamó tan tempranamente, cómo va a participar esa criatura de la gloria de Dios. Todas esas son preguntas que nosotros no podemos responder. Pero lo que sí podemos decir, para algunas personas que me lo han preguntado, es que no existen las estructuras en los hospitales o en las funerarias o incluso en las parroquias. Me preguntaban si es que se puede llevar a una persona a una parroquia. Esto no sería más que un recordatorio hasta cierto punto relativamente perverso para la madre que pierde un bebé. Ninguna madre le gustaría ver un ataúd de 4, 3, 2 centímetros, 5 centímetros y un funeral para ese bebé. La pérdida de los bebés es trágico, es durísimo para las mamás. Yo conozco muchas madres que han tenido pérdidas, algunas
no han salido todavía de esa situación, es decir, no han podido todavía completar la concepción, la gestación de un bebé. Otras la han hecho y siguen preguntándose en el corazón qué es lo que Dios quiso de esa pequeña criaturita que llamó a su presencia. Pero lo importante es comprender que en ese ciclo natural está fundamentalmente en juego la misericordia de Dios. Es Dios el que lo ha hecho, no ha habido ninguna acción maligna, perversa, no estamos hablando de un aborto provocado, estamos hablando de una situación absolutamente misteriosa. Y en consecuencia, corresponde que nosotros pongamos en manos de Dios esa persona que ya fue elegida por Dios y que en consecuencia ninguno de los gestos que realizamos de una persona fallecida ya nacida, ninguno de los gestos que realizamos son indispensables para reconocer esta realidad y en consecuencia no es que tengamos que tomarla como algo indispensable de hacer. Nosotros efectivamente los católicos pro vida somos los principales convencidos de que necesitamos un testimonio constante, visible para el mundo, del valor irreemplazable de la vida en cualquiera de sus estadios, desde su concepción hasta su muerte natural. Pero también hay que comprender que Dios tiene sus caminos y en los casos en los que se producen las pérdidas, la mayoría de las pérdidas no se producen en circunstancias en las que es razonablemente posible recuperar el cuerpo del pequeño niño fallecido. Entonces hay que comprender que también aquí tenemos que dejar las cosas en manos de Dios y no tratar de estirar las cosas y convertirlas en un gesto donde simplemente por realizar el gesto estamos prolongando el dolor de las personas y estamos sacando las cosas de la proporción en las que el mismo Dios la ha puesto, ¿no? El valor de la vida es absoluto. Eso lo sabemos. Y tenemos que tratar de expresarlo a través de gestos y de símbolos como son, por ejemplo, todos los rituales exequiales, es decir, lo de los difuntos. Pero la Iglesia también comprende perfectamente circunstancias en las que lo que corresponde es una oración y un reconocimiento de esa vida, y junto con el reconocimiento de esa vida, la oración permanente por los fieles difuntos en los cuales esa pequeña vida que por mis razones totalmente misteriosas que solo entenderemos en el cielo, el Señor quiso llamarla muy tempranamente a su presencia. Que tengas un buen día.